En este video vamos a hacer otro ejemplo de la regla de L'Hopital. Es un tercer ejemplo en donde vamos a considerar la indeterminación infinito menos infinito. En este caso vamos a considerar el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 2x más 3 menos el logaritmo natural de 3x más 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al evaluar nosotros vamos a ver lo siguiente. Cuando x tiende a infinito significa que x se hace muy grande, arbitrariamente grande. Entonces, en ese caso, si x es muy grande, al multiplicarlo por 2 va a ser mucho más grande, sumándole 3 va a ser mucho más grande, y el logaritmo de algo muy grande es gigantesco, muy grande, o sea, tiende a infinito. Y en este caso, acá viene un menos, y de la misma manera, si x es muy grande, pues 3x es gigante, más 1 es gigante, y el logaritmo de algo grande, pues va a ser muy grande. Es decir, estamos ante una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Ahora, ¿cómo eliminamos la indeterminación en este caso? En este caso vamos a jugar con las propiedades de los logaritmos. Recuerden que nosotros tenemos que el logaritmo de una resta, cuando estoy restando dos logaritmos, logaritmo de a menos logaritmo de b, esto lo podemos juntar como el logaritmo de un cociente, que es el logaritmo de a sobre b. Entonces, utilizando esta propiedad de los logaritmos, voy a juntar estos dos términos en uno solo, es decir, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de, primero colocamos este, 2x más 3, dividido, y después en el denominador colocamos este, 3x más 1. Entonces, en este caso le tenemos que calcular el límite cuando tiene infinito al logaritmo de esto. Fíjense que esto es una composición de funciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básicamente es aplicarle el L'Hopital a lo de adentro, porque si ustedes se dan cuenta, el numerador cuando x se hace muy grande, el numerador se va a hacer muy grande y el denominador se va a hacer muy grande. Pero para poder utilizar eso, nosotros vamos a usar la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad? Tenemos esta propiedad. Nosotros tenemos que, si el límite cuando x tiende a de una función g de x es igual a L, y además tengo una función f que es continua en dicho número, entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a de la función compuesta, pues esto es igual a f de el límite cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Entonces, esa propiedad básicamente lo que me está diciendo es que si yo quiero calcular el límite de una función compuesta, y para calcular el límite de la función compuesta es necesario hacer el límite de la función interna, eso se puede hacer en el caso en que el límite de adentro exista y además la función sea continua en ese número, en ese valor que me da el límite de la interna. Es básicamente eso, me explico. Fíjense que si ustedes toman, esto no hace parte del ejercicio, simplemente vamos a verificar las condiciones. Si ustedes toman este límite, consideremos el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3 sobre 3x más 1, o sea, si nos olvidamos de la externa y solamente le aplicamos el límite a la interna, en ese caso, fíjense que esta es una expresión, este límite es de la forma infinito sobre infinito, ese límite es de la forma infinito sobre infinito, porque si x se hace muy grande, pues 2x más 3 es muy grande, 3x más 1 es muy grande. Es decir, si yo quiero calcular ese límite, puedo utilizar L'Hopital. Entonces acá indicamos con este LH que vamos a utilizar L'Hopital en este paso, y me queda el límite cuando x tiende a infinito de deriva arriba, da 2, deriva abajo, da 3. Entonces, ahora el límite de una constante, la constante misma, este límite daría 2/3. Es decir, la primera condición de la propiedad se tiene. El límite de lo de adentro existe y da 2/3. Y además, la función logaritmo natural, que sería la externa en este caso,
que es la que hace referencia acá de la f. En este caso la función logaritmo natural es continua en todo su dominio. Que sea continua en todo su dominio es que es continua desde 0 hasta infinito. Y 2/3 está en ese intervalo. Entonces, como la función logaritmo natural es, bueno, sigámosle palabras, logaritmo natural es continua en dicho número, se tiene que el límite que queríamos hacer, el límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo natural de 2x más 3 sobre 3x más 1, pues va a ser igual a el logaritmo natural de el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 3 sobre 3x más 1. ¿Sí? Es decir, yo puedo introducir el límite básicamente porque la función logaritmo es continua en el punto a donde, en el valor del límite de la función interna cuando x tiende a infinito. Es básicamente eso. Entonces, ahora sí, ¿esto a qué es igual? Pues aquí nosotros hicimos que el valor del límite es 2/3, entonces ya sabemos que este límite, este de acá dentro es 2/3, entonces esto va a ser igual al logaritmo natural de 2/3. Este sería el valor de este límite. ¿Sí? Digamos que acá estamos siendo rigurosos en el sentido de que estamos utilizando esta propiedad. Ahora, en algunos casos, dependiendo del profesor, dependiendo del nivel de complejidad con que les estén dando el tema, les pueden explicar este tipo de cosas o no. Me explico. Mire, consideremos un ejemplo bien similar. Si ahora yo quiero hacer, ejemplo 4, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x más 1 menos el logaritmo natural de 2x más 5, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues es lo mismo. O sea, por la misma razón del ejemplo anterior, esta es una indeterminación de la forma infinito menos infinito. Si x se hace muy grande, esto es muy grande, el logaritmo de algo muy grande, va para infinito. Si x es muy grande, esto es muy grande, el logaritmo de algo muy grande, es infinito, pero negativo. Entonces, en este caso, para eliminar la indeterminación, igual que en el ejemplo anterior, juntamos esto en un solo logaritmo. Entonces vemos que lo de adentro tiende, cuando x se hace muy grande, lo de adentro, el numerador de lo que está adentro del logaritmo, la función interna va para infinito, el denominador también va para infinito, porque si x se hace muy grande, entonces x más 5 evidentemente es grande. Y entonces, en muchos casos, vuelvo y repito, dependiendo del nivel de rigurosidad con que se trabaje, muchos casos no mencionan esto, sino que simplemente aplican L'Hopital a lo de adentro. Y dicen, mediante L'Hopital, la derivada de lo de arriba es 1, la derivada de lo de abajo es 2, o sea, derivo arriba y abajo, pero dentro del logaritmo. Como ya me quedó un número, logaritmo en medio es un número, pues ese va a ser el valor del límite. Pero entonces, si lo hacen de esta manera, tengan en cuenta que en este paso lo que estamos haciendo realmente es calculando el límite a lo de adentro. Esto simplemente lo que me está diciendo es eso, le estamos calculando el límite a la función interna. Y eso también tengan en cuenta, lo podemos hacer, es porque la función externa es continua en el valor a donde tiende el límite de la función interna. Entonces, si les enseñan de esta manera, pues lo trabajarán así, pero teniendo en cuenta que realmente lo que estamos utilizando es esa propiedad de esta manera.